Vamos a ir a nuestro texto del día de hoy, hermanos. Ya mi hermano, tengo poco que decir. Mi hermano Alexis ya dio el 70% de la prédica. Pero es una bendición, hermanos, poder hacer un esfuerzo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos un esfuerzo de que todo esté relacionado en base al mensaje que se va a entregar. Así que la lectura, los himnos, tratamos de que estén conectados al sermón que se va a enseñar para que hoy todos salgamos de aquí con la idea de este texto, de lo que vamos a estar viendo. En las Biblias de algunos de ustedes, hermanos, aparece el título ahí arriba, si tienen Reina Valera, aparece Regreso de los 70. Y en la Biblia de aquí de la iglesia aparece precisamente ahí en toda la esquinita y ya se acaba el texto. Vamos a leer precisamente esa porción de las Escrituras. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí reunidos para glorificar tu nombre. Y es una bendición que nos permitas a nosotros anunciar esta verdad. Hombres tan débiles, Señor, tener esta oportunidad y este privilegio tan grande, Padre, de enseñar un mensaje que es el único mensaje que da vida a los muertos. Padre, ninguna persona podrá ser salva si no es únicamente a través de este medio que es la predicación. Pero cuánto bien, Señor, has hecho a los hombres, que incluso has permitido que hombres puedan enseñar este mensaje, que los ángeles anhelan poder hacerlo. Pero tú, Señor, en tu misericordia, nos has permitido a que nosotros, hombres, podamos enseñar esto. Y esto es una gran bendición y misericordia tuya. Hoy, Señor, estamos frente a esta verdad de las Sagradas Escrituras y yo te ruego, Señor, que tengas a bien bendecir a mis hermanos y bendecir mi propia vida con esta palabra. Guíame a mí, Señor, porque soy torpe, y guía, Señor, a mis hermanos para que puedan recibir, Padre, este mensaje. Bendice, Señor, esta iglesia, esta congregación, y bendice a aquellos que quizás van a escucharnos después. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, estamos en el contexto de los 70. Estamos en el contexto de estos 70 hombres que fueron a hacer la labor del ministerio. Y el título de este sermón, hermanos, es La verdadera fuente de gozo. La verdadera fuente de gozo. Y el motivo, hermanos, por el cual he escogido este título es porque hay algunas fuentes de gozo. Pero no todas son la verdadera fuente de gozo. Y eso, hermanos, es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Cuál es nuestra verdadera fuente de gozo? Y generalmente, hermanos, incluso ya nosotros siendo cristianos de años y viejitos y arrugados, nosotros no hemos entendido a veces cuál es la verdadera fuente de gozo. Y por eso, hermanos, nosotros constantemente encontramos hermanos que han sido salvos por el Señor, que han sido perdonados sus pecados, pero que no tienen gozo. Y es porque han perdido el rumbo, han perdido el norte y giran y tambalean como cuando en aquellas películas de terror las brújulas empiezan a girar descontroladamente si todos se pierden. Que el Señor tenga bien, hermanos, poder poner en el centro en nuestras vidas y mostrarnos con claridad hoy a través de esta palabra cuál es la verdadera fuente de gozo. Ese mismo gozo que tuvieron estos hermanos, como uno de los padres de la iglesia que lo lanzaron a los leones. Y sus últimas palabras fueron, yo soy el trigo de Dios. Y hay fieras hambrientas que quieren devorar mi carne. Yo soy el trigo de Dios y les demostraré que soy pan puro. Ese gozo
de poder tener verdaderamente enfocado nuestro gozo, la verdadera fuente del gozo, es lo que permitió que la fe llegara hasta el día de hoy donde está. ¿Se imaginan donde los antiguos hermanos del pasado se hubieran rendido ante el miedo y las amenazas? No, ellos tenían puesta su mirada en la verdadera fuente del gozo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso, hermanos, yo constantemente les digo, hermanos, si eres cristiano, tienes que vivir en gozo. Es una contradicción total, la amargura, la tristeza, por cosas pasajeras de este mundo y no tener verdaderamente gozo en lo eterno. A menudo, hermanos, vinculamos el gozo como seres humanos en los logros. Y quiero decirles, hermanos, que eso no es del todo malo. Es decir, ¿acaso quién no se alegra de un logro? ¿Quién no se alegra, por ejemplo, de haber, pasado un examen? Haber ganado una buena nota. ¿Quién no se alegra, por ejemplo, de cuando nuestros hijos se gradúan de la escuela o de la universidad? Eso es un gozo verdaderamente y es un logro, hermanos, y nos gozamos verdaderamente en eso. También, hermanos, muchas veces nosotros sentimos gozo cuando tenemos victorias espirituales, cuando hemos vencido contra el pecado, cuando el Señor nos ha ayudado en medio de esto. Sin embargo, Jesús, hermanos, nos dirige a una fuente de gozo mucho más profunda y mucho más duradera. El gozo que tuviste por tener tu licencia de conducción. Yo recuerdo que a mi esposa, el día que tuvo la licencia de conducción, después de 12 intentos, ese día fue un gozo enorme en nuestro hogar. Pero realmente, hermanos, aunque todos esos gozos son buenos, realmente solamente son pasajeros. Y hay un gozo mucho más bueno y mucho más profundo y verdadero al cual nosotros debemos estar adheridos para siempre. Jesús, hermanos, ha enviado a sus discípulos, los ha enviado por delante de las ciudades a las cuales Él planeaba visitar. Y en sermones anteriores decíamos que qué gloria, hermanos, y qué misericordia tan grande el Señor enviar mensajeros y decir a ustedes, los voy a enviar delante de ustedes para que vayan preparando el terreno, pero yo iré también a esas ciudades y predicaré el evangelio allí. La misión de ellos, ¿cuál era? Predicar el evangelio, donde les abrieran las puertas, tenían que sanar los enfermos. Y decíamos, hermanos, que estos 70, se les había dado el don específico de sanar los enfermos. Porque sabemos, hermanos, que hay hermanos que de buen ánimo creen que hay personas que tienen los dones de sanar al día de hoy. La pregunta es, como siempre lo decimos, ¿por qué nunca van a los hospitales? Proclamar el reino de Dios, los envió a que predicaran el mensaje de Dios. Y Jesús los preparó específicamente, y esto lo hemos visto en muchos sermones, a recibir y a enfrentar tanto la aceptación como el rechazo. Jesús, hermanos, les había explicado absolutamente todo lo que iba a suceder. El primer punto que vamos a estar meditando, hermanos, es un regreso con gozo. Un regreso con gozo. Porque lo que nosotros encontramos aquí ya es de que la labor ya fue realizada. Ya los discípulos se habían ido, ya habían estado predicando el evangelio. Muy seguramente tuvieron que predicar el evangelio y sanar enfermos en los lugares donde les abrieron las puertas. En otros lugares tal vez tuvieron que chancletear como les había dado la orden. ¿Para qué? Para sacudirse el polvo de los pies y seguir su camino. Y haberle dicho a aquellas personas que los rechazaron, sabed que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero no solamente le decían eso a las personas que lo rechazaban, sino que le decían eso también a aquellos que recibían el mensaje. Por eso la predicación del evangelio constantemente es ese mensaje. Todos los domingos que estamos aquí exactamente estamos diciendo lo mismo a los hombres. Sabed que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora, en un regreso con gozo, los discípulos están llenos de alegría, hermanos. Y esto me hace acordar, hermanos, de muchos momentos en los que yo he tenido tanto gozo. O cuando yo he visto amigos tan llenos de gozo. Yo me puedo imaginar esta escena, todos riendo a carcajadas, felices. ¡Wow, Señor! Señor, y el Señor con tanto amor recibiéndolos. Hermanos, no olvidemos que Cristo es amoroso.
Y Él recibiéndolos también con alegría. Tanto el agrado de ellos de verlo a Él, como el agrado de Él al verlos venir a ellos. Cuánto alegría, cuánto gozo el poder ver la labor cumplida. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos después de realizar algo? Y cuando eso queda bien, cuando algo queda bonito, uno dice, wow, todavía no creo que yo lo haya podido hacer. O cuando el trabajo, alguien dice, verdaderamente ese trabajo está bien bueno, verdaderamente ese trabajo está bonito. Felicitaciones, hermano, felicitaciones, hermana, me gusta cómo hizo esto, muchas gracias. O nuestros propios jefes. Y nos gozamos, y eso del todo no es malo, hermanos. ¿Saben que no es malo de todas maneras el hecho de que a veces seamos felicitados por nuestros trabajos? El problema, hermanos, es de que esa gloria no deberíamos de tomarla para nosotros, sino que deberíamos de decir, gracias al Señor, gloria a Dios. Yo me imagino, hermanos, mientras yo escribía este sermón, yo me imaginaba a sus discípulos en sus mentes diciendo, Señor, hiciste lo que nos mandaste y quedó bien hecho. Yo me los imagino, hermanos, llenos de alegría. Yo siempre les digo, hermanos, cuando yo leo la Biblia, yo siempre recreo imágenes en mi cabeza. Pareciera que tuviera una tarjeta gráfica en la cabeza, porque yo todo lo que leo inmediatamente creo muñecos y escenas en la cabeza de lo que pudo haber pasado. Y a veces especulo también. Pero es una realidad. Muy seguramente, hermanos, la alegría de estos hombres se brotaba por la piel, les brotaba por todos lados. La misma escritura nos muestra que Dios se agradó en el Génesis. ¿Cuándo? Cuando el Señor hizo todas las cosas. Dice que Él vio la obra que había hecho y dice que estaba bien. Se agradó el Señor entonces de su obra. Por lo tanto, como Dios se agrada de lo que hizo a sus hijos, a sus criaturas, con ese mismo deseo de que se pudieran agradar también de la obra que podían hacer. Ustedes saben, hermanos, que una de las cosas que tenemos los hombres particularmente es de que el hombre le gusta, o de una u otra manera es una gran motivación para el hombre de que su esposa se fije en las cosas que él hace. Y de que de alguna manera le agradezca, eso vale más que el oro para un hombre. Cuando una mujer dice, amor, esto verdaderamente te quedó bonito. Eso a un hombre, hermanos, le da muchísimo. Si una mujer quiere destruir a un hombre, lo primero que tiene que hacer es denigrar todo lo que hace. E inmediatamente empieza la caída de ese hombre. Dios, el Padre, dice que se alegró en gran manera y se gozó en gran manera de la creación. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, muchas veces hemos estado muy tristes y hemos llorado. Pero también, hermanos, muchas veces nos hemos gozado y muchísimo. Y en muchas ocasiones como hoy. Un ras de 37 minutos. Eso es un motivo de gozo. Ayer estaban tal vez esperando. Ayer alguna hermana dijo, por favor que los ras sean más cortos, que las pausas sean de 5 minuticos nomás. Quiero orar, quiero escuchar la palabra. Y wow, pero ya hoy se dieron rienda suelta. Y están tan gozosos que dieron rienda suelta 37 minutos de descanso. Nosotros como iglesia, hermanos, hemos experimentado esto, gozos. En la recepción de nuevos miembros. Yo me acuerdo el día que nos hicimos miembros todos, el primer día de la membresía. Ese día fue un día de mayo, estaba soleado, las flores habían brotado del piso, todo estaba muy bonito y todos nosotros riéndonos. Parecíamos como esos dientes postizos en las vitrinas, todo el mundo estaba feliz. Y eso es un motivo, hermanos, de gozo real, poder ver eso. Nosotros como iglesia nos hemos gozado, por ejemplo, cuando hemos recibido las visitas de pastores que nos han venido a enseñar, llenos de gozo. Ese día, este local de por sí que es pequeño, ese día se pone aún más pequeño debido a todo el gozo que hay en este lugar. Nos hemos gozado, hermanos, cuando hemos visto pecadores que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Evangelio. Nos hemos gozado también de esas cosas en esta iglesia. Nos hemos gozado cuando hemos visto hermanos que han tambaleado y han estado desanimados, y cuando son reafirmados y han vuelto otra vez a la fe, nos gozamos grandemente. Personalmente, es un motivo de gozo para mí el poder ver el poder de Dios transformando la vida de cada uno de ustedes.
Yo he podido ver cómo Dios ha cambiado y ha transformado y ha permitido que muchas personas crean. Me ha gustado, me agrada y me gozo en el Señor de ver cómo crecen en la gracia. Como hermanos que vinieron siendo un poco inmaduros y con también tal vez mucho desconocimiento de muchas verdades, al día de hoy ya dicen, ok, ya he empezado a entender mucho mejor, ya he empezado a captar mucho mejor. Y eso, hermanos, es un motivo de gozo. Estas son las partes, las grandes bendiciones que tenemos nosotros, que estamos, hermanos, caminando con el Señor. El Señor nos permite gozar de estas bendiciones. Y esas bendiciones las gozan todos aquellos que caminan con Él. Estos 70 fueron testigos y gozaron de la gran bendición, de la predicación, de la hospitalidad. Por cierto, hospitalidad que Dios había preparado de antemano para que fueran hospitalarios con ellos. Y firmeza cuando tuvieron que ser rechazados y vendidos. Hermanos, Jesús tiene cuidado de todo. Jesús tiene cuidado de todo. Y eso es lo que nosotros debemos pensar en nuestra vida. Me está pasando esto, estoy pasando esto. Jesús está al tanto. El Señor todo lo sabe. Por eso el Señor no tuvo que mentir. El Señor les dijo, van a ir a predicar, lo van a hacer así. Hay gente que los va a recibir, sanen a los enfermos. Hay gente que los va a rechazar. Les van a dar ganas de darles patadas. Ustedes acudan y continúen predicando. Esas son partes de las bendiciones que el Señor nos permite gozar, hermanos. Y son las mismas bendiciones que estos 70 han gozado. Regresando sanos y salvos. Hay algo muy interesante ahí, hermanos, y es de que el Señor en un principio, ¿qué les dijo? Yo los envío como corderos en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Jesús está tan al tanto de los suyos que todos los 70 regresaron. Si hubiera faltado uno, el texto lo diría, pero no, llegaron todos, y no solamente llegaron normal, porque cualquiera podría tal vez regresar, no llegaron de cualquier manera. Si ustedes miran el texto, dice que estaban llenos de gozo, de ver ¿qué? Lo que podían hacer en el nombre de Jesús. Y no sé, hermanos, si alguno de ustedes tal vez leyendo el texto se puede dar cuenta de lo que pasó ahí, pero ahí pasa algo muy interesante. Y es de que el Señor les había dado 2 órdenes. Hay 2 órdenes que el Señor les dijo. Predicar y sanar. ¿Verdad? Los discípulos tenían que ir a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Pero surgió algo mucho más interesante, aparte de la predicación, que realmente es lo más elevado que podemos hacer, y aparte de ese don tan grande que esos hermanos pudieron gozar de sanar enfermos, tuvieron la posibilidad de liberar a personas endemoniadas, tuvieron la posibilidad de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. No había duda, hermanos, de que ellos los iban a recibir en los hogares. No había duda de que los iban a rechazar en otros. No había duda de que ellos podrían sanar. Yo sé que en la cabeza de estos 70 no había ninguna duda de eso. Estaban completamente confiados en que lo iban a poder hacer. De que iban a poder sanar incluso a todos los enfermos que estuvieran en el lugar donde iban a ser recibidos. Sin embargo, cuando el poder demoníaco se levantó frente a ellos en su contra, estos se sorprendieron en gran manera y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les había dado la posibilidad de predicar y les había dado el don para sanar. Y ellos tenían el conocimiento de esto. Lo que no sabían es que el Señor había echado algo extra en ellos y les había dado la autoridad para poder liberar a estas personas que padecían de demonios o de espíritus malignos, como dice la Escritura. Hermanos, cuando tenemos gozo y cuando vemos lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, y a veces tenemos seguridad de lo que el Señor ha puesto y podemos palparlo claramente, los dones que el Señor ha puesto en ciertos hermanos. El Señor ha puesto mucho más de lo que realmente nosotros creemos. El Señor, hermanos, siempre nos sorprende. Cuando servimos al Señor, el Señor siempre nos está sorprendiendo. Incluso en problemas graves en las iglesias, el Señor está trabajando a través de esos problemas para tratar con los miembros de esas mismas iglesias. El Señor está haciéndolo todo. El Señor está teniendo cuidado de todo. Dios ha prometido concedernos todos los medios para poder hacer su obra. Todos los medios. Él no nos va a dejar desamparados. Hace un tiempo atrás, hace
más o menos unos 4 años atrás, una persona apareció y decía, yo vivo preocupado con esa iglesia de ustedes. Ustedes no tienen pastor. Vivo muy preocupado. Y es sorprendente, el Señor ha sostenido esta iglesia casi 5 años sin pastor. ¿Acaso Dios no nos ha dado entonces, no nos ha sostenido incluso sin pastores? ¿No es sorprendente el hecho de que lo haya hecho de esta manera? Él sorprende siempre. De la misma manera que ellos llegaron, hubieran tenido igualmente gozo si hubieran llegado y hubieran hecho su misión, sanado a los enfermos y predicar el evangelio. Sé que hubieran llegado con mucho gozo, pero se desbordaron al ver que los demonios se sujetaban a ellos y les rogaban, les suplicaban que no los echaran fuera. El Señor siempre da de más, siempre da de más. Hay algo, hermanos, que estuve pensando mucho y meditando el motivo por qué el Señor, todos están gozosos. Si ven el versículo 17, todos están llenos de gozo, pero el Señor cambia completamente la conversación y el Señor, mire lo que dice el texto, y les dijo, y esto es muy interesante porque pareciera que se cambiara toda, hay una euforia ahí de la felicidad de los discípulos, pero el Señor luego como que calma todos los ánimos y les dice, está bien de estar felices, están gozosos, bienvenidos, welcome, pero yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Señor, estamos todos contentos, estamos felices. Señor, ¿por qué, Señor, sales con esto? ¿Cómo que tú has visto a Satanás caer del cielo como un rayo? Y aunque inicialmente parecía no tener una conexión para mí, realmente, hermanos, lo que el Señor les está diciendo es de que al ellos ir a hacer la labor del ministerio, el poder de las tinieblas está siendo vencido. Y ese es el significado de por qué el Señor les dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque el Señor dice justo esto, hermanos. ¿Y por qué razón el Señor dice que Él pudo ver a Satanás caer? ¿Qué hombre puede ver esto? Bueno, ningún hombre puede verlo, pero como Jesús era 100% hombre y 100% Dios, Él había visto a Satanás caer. Sencillamente, hermanos, el simple hecho de que ellos fueran a otras ciudades a predicar el evangelio, a hacer la labor que el Señor los mandó a hacer, esta labor vence a las fuerzas del mal. Y no estoy hablando de batallar y pelear con el diablo y encerrarse y como muchas personas tal vez lo entienden de esta manera. No estoy hablando de esto. Quizás muchos lo enseñan así, pero no es lo que el texto dice, porque realmente nosotros no tenemos esa capacidad como hombres de luchar con huestes espirituales. No tienes esa capacidad de agarrarte a puños con el diablo. No puedes hacerlo. Pero el simple hecho de que se haga la obra del ministerio es una batalla que se está librando. Estar aquí predicando hoy, hermanos, es de mucho desagrado para el mal. Es de mucho desagrado para Satanás. Es de mucho desagrado, hermanos, para las huestes del mal. Ellos no se agradan de la predicación del evangelio, y predicar la verdad del evangelio es una batalla, es una lucha que vence los poderes del mal. Tú no puedes reprender al diablo, agarrarlo a golpes como mucha gente lo enseña. No puedes hacerlo, pero sí puedes predicar la verdad, puedes atesorarla en tu corazón, puedes dar fruto a través de eso, y eso vence el mal que habita en ti y vence el deseo del mal de Satanás de gobernar en este mundo. Cada vez que el evangelio es predicado fielmente, hay una batalla que se está librando. Cada vez que en una iglesia se predica el evangelio verdadero, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces Satanás pierde terreno. El interés de Satanás precisamente es eso, que no se predique el evangelio. Pero lamentablemente Satanás está muy metido en las iglesias, especialmente en los púlpitos, y tiene grandes micrófonos y muchas bocinas hablando mentiras. La gente piensa erróneamente que Satanás aparece con una gran cola y unos cachos. No, hermano.
hermanos, Satanás aparece en las iglesias enseñando. Satanás es un buen maestro y los enseña y los envuelve a todos en la mentira. Y por eso existe el tal evangelio de la prosperidad que engaña y retira y tira a la gente al infierno. Satanás mata, hermanos. Sí, pero no con cuchillos como tú estás pensando. Satanás mata a través del error, la mentira. El error es el que mata a la gente. Error. Por eso debemos luchar contra el error, contra la mentira. Cuando vamos afuera a predicar el verdadero evangelio, cuando nos paramos aquí a predicar el verdadero evangelio, estamos luchando contra el error. Y el error, derrotar el error con la verdad, estamos haciendo lo que el Señor dice. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto no es del agrado de Él. ¿Por qué razón, Señor, has visto a Satanás caer como un rayo? Porque soy Dios. Punto. Hace un tiempo atrás conocí una persona que decía esto, me decía, la predicación está bien, pero yo necesito una iglesia donde hagan liberación, donde liberen a la gente. Comprendí que lo que la persona quería, hermanos, era ir a un lugar donde lo tumbaran al piso y empezar a convulsionar como un perro y a ladrar como un perro. Las personas erróneamente creen que necesitan ser liberadas de demonios y que ellos pecan es porque están poseídos y llenos de demonios. No estás lleno de demonios. Tú no necesitas una liberación esotérica o una cuestión mística para ser libre y dejar de pecar. Tú necesitas creer en el evangelio y arrepentirte de tus pecados. Eso es lo que necesitas. Tú no necesitas una liberación. Es más, estar aquí y escuchar el evangelio verdadero de las Sagradas Escrituras es un culto de liberación, porque te estamos liberando contra el error y la mentira que te conduce a la pérdida eterna de tu alma. Amén. Eso es mala teología. No, tienes que ser liberado. O sea que para ser liberado tengo que convulsionar como un perro, ladrar como un perro en el piso. O sea, la liberación se trata de eso. ¿Dónde está eso en las Sagradas Escrituras? Eso no existe en la Biblia. No existe. Y por eso son iglesias desordenadas. Y aquí nunca vas a ver desorden de esa manera. Eso no. Y por eso encontramos gente que le dice a uno, yo estuve reprendiendo al diablo y me agarré con él y vino aquí a mi casa. Eso es mucha ignorancia, hermanos. Debemos combatir con las fuerzas del mal. ¿Cómo? A través de la predicación del evangelio, a través del avance del evangelio, a través de la plantación de iglesias, a través del crecimiento de los hermanos, a través del desarrollo de miembros sanos, de miembros maduros en las iglesias. Esa es la forma de vencer el reino de las tinieblas. Echar aceite, quemar papeles, gritar, chapucear. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. ¿Quieres vencer las fuerzas del mal? Vence el error. Predica el verdadero evangelio. Jesús luego les dice lo que él había hecho con ellos. Porque ellos no sabían que tenían el poder para echar fuera a los demonios, ¿verdad? O sea, el Señor les dijo, vayan, prediquen y sanen, ¿verdad? Y el Señor luego dice, bueno, yo mientras ustedes estaban haciendo la labor del ministerio, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Y luego el Señor les asegura esto. Jesús les aseguró, dice ahí el texto, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El Señor, en cierta manera les está diciendo, los envié a sanar, los envié a predicar, pero yo también he hecho esto, mire, les he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Comentaristas, no yo, comentaristas afirman de que las serpientes y escorpiones no se refiere generalmente a los animales, sino se refiere más a huestes espirituales, a demonios en cierta manera. Por eso dice ahí, y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. En pocas palabras, el Señor les está confirmando que les ha dado todo el poder sobre las huestes del mal, sobre todos los poderes de las tinieblas. Pero aún con todo eso, ese no debería ser su gozo final. No debería ser su gozo final.
Y a mí se me olvidó darles el título de este segundo punto, que es la caída de Satanás y la autoridad de sus discípulos. Perdón. La caída de Satanás y la autoridad de sus discípulos. Él les está diciendo, yo les he confinado, yo les he dado a ustedes, les he entregado a ustedes este poder. Mis hermanos, aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, hemos podido experimentar batallas ganadas contra el pecado. Batallas ganadas contra las fuerzas del mal. Como iglesia, el Señor de cierta manera ha permitido que arrebatemos almas del infierno, que traigamos a las personas al arrepentimiento, que vengan personas a la fe. Eso ha permitido el Señor. Y debemos dar gracias al Señor por eso. Los discípulos deberían de estar agradecidos porque el Señor les había permitido tener todos estos maravillosos dones. Tienen gozo, sí, pero también deben de estar agradecidos por esto. Y de seguro que lo estaban. De la misma manera que nosotros debemos estar al permitirnos que el Señor en su gracia y misericordia nos permite existir el día de hoy como iglesia. Pero sin embargo, no es nuestro gozo final. O sea, hermanos, podemos alegrarlos y yo me alegro, hermanos, de que seamos tal vez un poco más de personas. Pero no es el final, no es el gozo final. Que en esta iglesia se llene, no es el objetivo final ni el gozo final, aunque nos produce ciertas alegrías eso. No es nuestro objetivo final, hermanos. El Señor les está claramente diciendo, y Él está alegre de que hayan podido hacer la labor. Él no se desagradó de ello. Él está alegre y los ha recibido con amor. Y por eso el Señor tiene que decirles cuál es la verdadera fuente de gozo. Y ese es nuestro tercer punto para terminar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es la verdadera fuente de gozo. Dios te está utilizando a ti. De tus entrañas han nacido creyentes, han nacido personas. Tú estás educando niños. Bien, o sea, gózate en eso. Gózate en ver a tus hijos quizás caminar en la fe. Gózate en que el Señor te está usando a ti para enseñar. Gózate en que el Señor te ha dado la posibilidad de enseñar a los niños. Gózate en todas esas cosas. Es bueno gozarse en todo lo que hacemos para el Señor, sí. Pero sobre todo, gózate de que has sido salvo por Él. Ese es el gozo. Hace 8 días yo les preguntaba a ustedes aquí. Hace 8 días les decía, ¿disfrutas tu salvación? Hermanos, esto es de disfrutarlo. Esto es de estar gozosos. Por eso la gente no cree en el evangelio. Porque la gente que está metida en las iglesias es una pila de gente triste, aburrida, que mantienen deprimidos y llevados por todo. Por eso la gente dice, ¿qué me vas a ofrecer tú a mí si yo te veo a ti siendo un miserable que parece que no has creído la verdad que has creído? ¿Qué me vas a enseñar tú de gozo si yo te veo esa cara larga todos los días y todos los días quejándote del frío de este país, de la oscuridad, bla, 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 bla? Tú no me puedes compartir a mí el gozo, porque vienes a mí a decirme que tienes gozo cuando no tienes gozo, cuando ni siquiera disfrutas tu salvación. ¿Disfrutas saber que eres salvo? Siempre que pienso en esta palabra me acuerdo de aquel salmo que escribió este hombre que dice, es inefable el gozo de saber que soy salvo. Es inexplicable. Hermanos, disfrutas verdaderamente de saber de eso, porque esa debe ser la verdadera fuente del gozo. ¿Quieres que tus hijos sean creyentes? ¿Tú no vives con gozo? ¿Qué van a ver en ti? ¿Una mujer amargada? ¿Una mujer llena de cizaña, que habla mal de todo el mundo, que habla mal de sus hermanos? No, si es así, yo no quiero ir a esa iglesia. Si las personas son como tú eres, no quiero saber nada. Tú no eres una persona con gozo y por lo tanto no te seguiré, porque yo veo gente del mundo que tal vez sonríen más que ti. Disfruta, hermano, verdaderamente saber que eres salvo. Disfruta. Disfrutemos esto. Hermanos, yo les digo una de las cosas. Estar aquí es un motivo de gozo. Venir a la iglesia, hermanos. ¡Wow!
Hermanos, ayer ayunar, hermanos, aunque pareciera demasiado trabajoso, es una bendición ver, hermanos, cómo el Señor usa este tiempo para hablarnos, hermanos. Gozo, gozo, gozo. Los discípulos, hermanos, llegan allí. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, no, eso no es lo importante. Señor, aún la iglesia se llena, Señor. Mira cómo se llena, mira cómo disfrutan todos los hermanos. Está bien que te alegres por eso, pero tu mayor gozo debe de ser que tu nombre esté escrito en los cielos. ¿Y por qué razón dice el Señor esto? Bueno, hay textos en las Escrituras que nos muestran que hubieron personas que hicieron cosas en las iglesias, que plantaron iglesias, que predicaron, que fueron miembros de las iglesias y no fueron salvos. Y sus nombres no se hallaron escritos en el libro de la vida. Es peligroso, y hablábamos hace unos días en un sermón, es peligroso estar expuesto a tantos sermones y no creer. Es muy peligroso. No la vas a sacar barata. No la vas a sacar barata. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todas las manifestaciones que hemos hecho en ustedes, esa gente hace mucho tiempo se hubiera arrepentido, hubieran sido salvos. Amén. Vuestra condenación será aún peor que todos ellos. No se regocijen porque las personas vienen a la iglesia. No. No se regocijen porque han ganado algunas batallas contra el mal. No se regocijen sobremanera de sus logros. Ay, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. No se regocijen tanto de eso. Regocíjense en gran manera de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debe ser el principal motivo de gozo. ¿Eres salvo? Señor, sé que si hoy me estrello y salgo volando por el Bilruta, estaré en el reino de los cielos. Ese debe de ser el motivo de gozo de nosotros. La verdadera fuente de gozo, la salvación. ¿Por qué razón tú no puedes compartir el evangelio con la gente? Porque tú no tienes gozo. Y eso es la muerte. Nadie va a creer en ti y en tu mensaje cuando tú verdaderamente no te gozas en esto. Una sueca cristiana me decía, a los cristianos la salvación se les ve en la transparencia de su rostro. Esos rostros, esos ojos puros, su mirada, dan luz. Y la gente se pone curiosa y dice, quiero ser como tú. Es interesante, pero hay personas que han tenido ese encuentro con Dios de esa forma, hermanos, que hay personas que les dicen, ¿qué has hecho? Llévame, dame un poco de eso que tú tienes. Y entonces las personas les dan el evangelio, tómalo, es todo tuyo, es inagotable. Nos pasan cosas, duramos una semana sin trabajo, ya nos estamos quejando, tenemos una discusión con nuestra pareja, ya nos queremos divorciar, nuestros hijos se portan mal, ya nos rendimos, nos salen lágrimas de los ojos de verlos desobedientes, y entonces nuestro gozo se ha ido muy lejos. ¿Por qué somos amargados y por qué no tenemos gozo? Porque nuestro gozo está puesto en las cosas de este mundo y no en las cosas que verdaderamente debe estar puesto. Hermanos, los primeros cristianos en el primer siglo fueron incinerados, eran utilizados como antorchas humanas. Todos sus bienes fueron expropiados, les arrancaron todo se los arrancaron. Morían cantando himnos al Señor. ¿Quieres verdaderamente entonces poder ser útil en el Evangelio? Debes poner tu mirada en la verdadera fuente del gozo y decir, Señor, me gozo de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es la verdadera fuente del gozo. Que el Señor nos ayude
a poner la mirada en eso. Amén. Oremos.